Aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, ¿por qué dije que hay una nueva forma de unitarismo o unicitarismo? Aquí aparece una palabra majestad. Y fíjense que está en mayúscula. Ponga atención en eso. Pero más allá de que no estuviera en mayúscula, cuando dice majestad, no se está refiriendo a una condición de gloria. No se está refiriendo a un estado de gloria. Sino que donde dice majestad, está hablando de la gloria que emana del Dios único. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros vemos que Cristo se sienta a la diestra de la majestad del Dios de gloria, entonces nosotros, o sea, el que entiende esto de esta forma, lo que ve es de que está el Padre con su gloria y a su diestra está el Hijo sentado a la diestra de la majestad de Dios. Entonces uno, cuando mira esta situación, dice, bueno, pero entonces son dos. El Dios único y a la diestra está el Hijo. Entonces, algunos dicen, bueno, pero ¿qué sucede? ¿Tienen dos dioses entonces? No, porque se lo describo de esta forma. Cuando Dios crea a Adán, ¿dónde estaba Eva? ¿De dónde sale Eva? Cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, ¿dónde estaba Leví? Bueno, ahí tiene que indagar en la Escritura. Tiene que indagar. El Hijo es la misma esencia del Padre. Es la misma esencia. Entonces no podemos hablar. Usted quizás pueda tener quizás dos cosas, pero no compartir esencia en sí mismo. La Escritura dice que el Israel de Dios es un cuerpo, en Cristo es un solo cuerpo, pero si bien parte de nuestras construcciones es de carne, pero no somos la misma carne. O sea, no somos la misma esencia, pero sí somos un cuerpo. Ahora, en el caso de Cristo, Cristo sí es una misma esencia con el Padre. Entonces, es ahí donde nace el problema de no entender. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿cuántos dioses hay entonces? Hay un solo Dios. Un solo Dios que está, o sea, con dos ministerios diferentes. El ministerio ejercido por el Hijo, al que conocemos por Jesús, por Cristo, y el ministerio del Padre. Esto pasa por no entender la Escritura. Por no entender la Escritura. Ahora, esto no es tan inocente como parece, porque no es tan inocente como parece, porque recién describí las consecuencias del trinitarismo. Note que todos estos movimientos pseudoapostólicos que actualmente vemos tienen origen en lo que es una creencia trinitaria. Esto nació en el trinitarismo. Entonces, vemos que las cosas a veces parecen que son inocentes, pero no son tan inocentes. Cuando nosotros modificamos lo que es la doctrina de Cristo y pretendemos
suplantar lo que es la doctrina de Cristo con otra cosa, lo que sale de ahí son herejías. Y estas herejías muchas veces son explotadas por el mismo príncipe de las tinieblas, que se presenta y se manifiesta al mundo como ángel de luz. Actualmente en las instituciones hay gente que está teniendo comunión con el mismo diablo y piensan de que están teniendo comunión con Dios. ¿A qué punto de ceguera a veces puede llegar el hombre? Si queremos realmente entender lo que es la doctrina, tenemos que ir a Cristo. Y vuelvo a repetir, usted tiene que buscar a Cristo. Busque a Cristo, para que Cristo le vaya mostrando las cosas. Los hombres somos heraldos que señalamos la verdad, que señalamos a Cristo, pero no somos la verdad en sí misma. Por eso es que el hombre a veces se equivoca tanto. Por eso es que el hombre muchas veces tiene que hacer correcciones. Entonces cuando la gente ve al hombre, la gente decae en su fe, la gente se desilusiona porque ven a los hombres como si ellos fueran objetos de la verdad, como si ellos fueran la verdad en sí mismos, y no es así. Nosotros apuntamos a Cristo, señalamos a Cristo, decimos, miren a Cristo, porque de Él emana la luz, en Él está la vida del hombre, en Él está la verdad, en Él está la salvación. Por eso todo falso testigo lo que hace es pretender de forma camuflada que la gente deposite su mirada en sí mismo, o sea, en el testigo, en el supuesto testigo que habla de estas cosas. Y ese testigo se convierte en un testigo falso, porque da testimonio de sí mismo, porque se presenta a sí mismo como que si él fuera la luz. Y por eso es que hay tantos falsos profetas actualmente. Por eso es que Cristo le dice a la Odisea, yo soy el fiel testigo, dando a entender y dándole testimonio a la Odisea de que la Odisea no está siendo un fiel testigo. Porque la Odisea se alaba por la riqueza y por el oro que tiene, y no me refiero literalmente a la riqueza material, aunque muchas veces estos ministerios satánicos ponen énfasis en que la bendición de Dios necesariamente tiene que estar asociada a lo que es un beneficio económico, y muchas veces no es así. Diría que la mayoría de las veces no es así, porque si no tendríamos que decir que los apóstoles eran unos pobrecitos miserables que prácticamente andaban con lo necesario, y tenemos el ejemplo de Cristo mismo, concretamente hablando de lo que es el Evangelio de la prosperidad. Cuando la gente se aburre de la doctrina y quiere ver cosas y quiere experimentar cosas y va detrás de las señales, la gente es engañada. El que quiere encontrar la verdad tiene que ir detrás de Cristo, tiene que buscar a Cristo. Si va detrás de las señales, el individuo es engañado. Y hablando de lo que es esta palabra majestad, en otros pasajes de la Escritura nos habla de que se sienta a la diestra de Dios. Algunos maestros, que no digo que todo lo que enseñan está mal, pero si usted está enseñando de que Cristo es algo así como una especie de estuche, y algunos dicen, no, pero eso no o manifiestan de que ellos no enseñan eso, hay muchos de ellos que enseñan de que Cristo es una especie de estuche de carne y hueso que Dios utiliza para manifestarse al mundo. Son ministerios diferentes, ejercidos por dos seres diferentes, dos seres individuales, pero que son parte de la misma esencia. Y la Escritura da testimonio de que cuando Dios le dice de que se siente a su diestra hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, concretamente nos da testimonio de que son dos. Y cerrando un poco lo que es este tema que es amplio, porque quise tocar varios puntos a la vez, retomando algunas cosas acerca de por qué estas filosofías cristianas que tienen apariencia de luz son tan peligrosas por el extravío que generan el creyente.
Como dije, hay filosofías, hay actitudes que se han introducido dentro de lo que es el mundo cristiano, para englobar todo, que no son tan inocentes como parecen. Ya describí lo que era el gran problema del trinitarismo y en lo que desembocó todo eso, que desembocó en lo que es el neopentecostalismo, algo tan peligroso y tan dañino. ¿Y cómo comenzó? Comenzó en un concepto trinitario de lo que es a lo que le llamamos Dios. Entonces, cuando la escritura, por ejemplo, cuando la escritura habla, por ejemplo, de que hay un solo trono, argumento que muchos unitaristas utilizan, y me voy a referir solo a un término, no voy a tocar el tema del unicitarismo, voy a englobar en la palabra unitarios, aunque a algunos les molesta este término, no se quieren encasillar en el término unitarista. El unitarismo es una doctrina que es anticristiana, es anticristo. Toda doctrina que apunta a negar al Hijo o a negar al Padre es una doctrina que viene del espíritu del anticristo, que es una filosofía que se ha pulido, se ha mutado en otras cosas, como hace siempre Satanás. Satanás parece como que se retransforma y presenta lo mismo una y otra vez, pero de diferente forma. Entonces, el unitarismo, el origen de donde sale el unitarismo es el espíritu del anticristo. Es la negación de Cristo. Porque todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, viene del anticristo. Ahora, y ahí está la trampa de decir de que Jesús es el Padre. Entonces, cuando partimos de ese concepto filosófico, porque es filosofía de hombres que son explotadas por Satanás y que tienen origen en el mismo Satanás, que utiliza a los hombres como instrumentos. Ahí la trampa de decir de que Jesús es el Padre. Entonces, claro, decimos que el Padre se hizo carne y anduvo entre los hombres. Como ya dije, son dos seres, el Padre y Cristo. Y algunos dicen, bueno, no quiero volver a lo mismo, pero algunos dirán, bueno, entonces tienen dos dioses. Bueno, ya lo expliqué eso, ya lo expliqué. Cristo tiene vida en el Padre, así como nosotros tenemos vida en Cristo, los que hemos nacido nuevo. Y el tema del unitarismo no es tan inocente, porque parte de una filosofía, como ya lo expliqué, inducida por el mismo diablo. Son tantos los pasajes que hablan y que manifiestan de que el que descendió del cielo no es el Padre, sino que es ese ser al que actualmente conocemos como Jesús, que tiene preexistencia desde el principio. El que estaba hablando con Moisés era Cristo. Era Cristo, al ser que conocemos hoy como Jesús. Ese ser que hablaba con Moisés era el mismo Jesús, que en esa época no se manifestaba como Jesús. Si el que estaba hablando cara a cara con Moisés era el Padre, Moisés hubiera quedado fulminado al momento. Quería leer algo, Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, porque todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando la Escritura habla de un solo trono, argumento que muchas veces es utilizado por el unitarismo, de que al haber un solo trono y uno solo sentado en él, por lo tanto dicen de que es el Padre el que descendió del cielo para, bueno, para tener ese contacto que tuvo Jesús con sus discípulos. Cuando la Escritura habla de un trono, no se refiere a un trono, muchas veces no se refiere a un trono, sino que se refiere a una posición de mando, de autoridad. Por ejemplo, cuando Cristo le dice a la Odisea de que el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Cristo es ese ser que venció y es alabado muchas veces por esa victoria que él tuvo, y ya no le alabamos solamente porque es la imagen del Padre, porque es la misma esencia con el Padre, sino que le alabamos por lo que él ha conquistado también. No solo para sí mismo, sino para su cuerpo, para su iglesia. Y la palabra trono muchas veces está relacionado con lo que es una posición de autoridad. Porque si no tendríamos, o sea, cuando la Escritura dice, por ejemplo, que ya hemos resucitado, y ahí hay una confusión que muchos no entienden, que ya hemos resucitado a los que han participado de esto, y que no hemos sentado en tronos celestiales, no está hablando de tronos físicos, porque si no, tendría que haber miles de tronos. Lo que está hablando es que esa misma autoridad, o una autoridad similar que la que Cristo tiene, es la que Él le concede al que venciere. La autoridad delegada por Cristo. Así que la palabra de un solo trono no es argumento para, bueno, para defender lo que es el unitarismo. Ahora, ¿por qué hay tanta confusión y por qué hay tanta contradicción muchas veces? Y a veces hasta vemos debates. Vemos que hay debates donde uno argumenta por el trinitarismo y el otro argumenta por el unitarismo o unicitarismo. Y usted ve que debaten entre sí, bueno, pero ¿usted se imagina a los apóstoles debatiendo acerca de quién tiene la verdad? En los apóstoles había un consenso apostólico en donde, por ejemplo, Pedro da testimonio de que las cartas de Pablo eran difíciles de entender, pero Pedro no negó la autoridad apostólica de Pablo. Entonces, si Pedro decía que las cartas apostólicas de Pablo eran difíciles de entender, Pedro estaba dando testimonio de que lo que Pablo había recibido era directamente de Cristo. El Evangelio de Pablo es un evangelio que fue recibido por revelación de Dios. O sea, Cristo le suministró ese evangelio. Es un caso diferente a lo que fue con los otros apóstoles. Por eso sería bueno que en vez de hacer tantos debates, oraran juntos, o se pusieran de acuerdo, o a orar juntos para buscar a Cristo, para que Él nos enseñe el verdadero evangelio. ¿Por qué en vez de andar haciendo debates no toman esa actitud? ¿No sería mejor? Mire, uno puede estar equivocado en cuanto a la doctrina y pasar años equivocado. Puedo dar testimonio de eso. Y ahora, ¿acaso Dios no estuvo? ¿No estuvo desde el principio? ¿Acaso Cristo no estuvo desde el principio? Sí, en muchos casos estuvo. En muchos casos también lo que había era un dogma, no había una conexión con Cristo. Pero hay gente, hay individuos, hay creyentes que tienen una conexión con Cristo, que tienen una conexión con Dios,
pero que tienen que hacer ajustes a la doctrina. Eso, y no por eso significa que Cristo los desconozca. Pero tenemos que buscar al Señor. Así de una vez se termina toda esta serie de debates en donde uno dice que tiene razón y el otro está equivocado. ¿Por qué no buscamos a Cristo para que Él nos enseñe el Evangelio? Ya que la verdad viene de Él. Por eso no sea moderado a la hora de decirle que, bueno, que es un hereje porque tiene otro concepto distinto. Seamos moderados en eso. Porque quizás nos llevemos una sorpresa un día. Quizás nos llevemos una sorpresa. Recuerda que el apóstol Pablo tenía conceptos muy, muy claros en su mente, equivocados, pero tenía claridad en algunas cosas, de acuerdo a su propia óptica, y Cristo lo tiró de esa posición, y el que se levantó de ahí pasó de ser un perseguidor a ser un heraldo que ha sido ejemplo para lo que es el cuerpo de Cristo. O sea que fue un hombre que llegó a decir, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Yo no me atrevo a decir eso, no me atrevo. No tengo esa altura que tenía Pablo. Y sin embargo Pablo lo dijo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Bueno, con esto voy cerrando el tema donde quise tratar varios temas y que el Señor nos dé más luz y que podamos ser un cuerpo en Cristo y creer todos una sola misma cosa. Que el Señor les bendiga.